Honorable Asamblea, a los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Salud de esta 61ª legislatura nos fue turnado para estudio y dictamen por la presidencia de este Poder Legislativo, escrito presentado por la gobernadora del Estado, asociada al secretario de Gobierno, el cual contiene iniciativa con proyecto de ley que deroga el artículo 60 bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En consecuencia, con sus fundamentos de lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracciones primera y cuarta, 97, 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso del presente dictamen, al tenor de las siguientes. Parte expositiva. El escrito materia del presente dictamen fue presentado el día 5 de noviembre del 2015 por la gobernadora del Estado, asociada al secretario de Gobierno, y se sustentaba bajo los siguientes argumentos. La Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora constituye en el ordenamiento jurídico local, mediante el cual, además de la Ley de Servicio Civil del Estado, establecen una serie de prerrogativas para los trabajadores al servicio del Estado. El artículo 4 de la citada ley establece las prestaciones obligatorias de las que tiene derecho todo trabajador al servicio del Estado, entre las que destacan la jubilación, el pago de una pensión por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez y muerte según sea el caso a cada trabajador. Los trabajadores al servicio del Estado, para poder gozar de estas prestaciones, deben de aportar una cuota obligatoria de 17.5% sobre el sueldo básico integrado que devengue, cuota del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Deberá de aplicar de la siguiente manera: el 10% para pensiones y jubilaciones, 5.5% para servicios médicos, 0.5% para préstamos a corto plazo y el 0.5% para infraestructura y equipamiento y mantenimientos hospitalarios. Ahora bien, el 29 de junio del 2005 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado las reformas y adiciones que se hicieron a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, donde lo que interesa se adicionó un artículo 60 bis B, el cual contiene una disposición que establece que todo trabajador que reciba una pensión o jubilación del instituto aportará mensualmente al fondo de pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. La adición del artículo aludido ha proporcionado una serie de demandas de amparo promovidas por jubilados y pensionados en contra de dicho ordenamiento, en las que esencialmente se argumenta la inconstitucionalidad del artículo 60 bis. Esta circunstancia ha sido reconocida por los órganos jurisdiccionales de control constitucional en sus 700, quienes han declarado que dicho dispositivo se aparta de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores al servicio del Estado. También se ha sostenido que esta circunstancia vulnera la garantía de igualdad previsto en la Constitución Federal, dado que el artículo en el que comento obliga a que los pensionados de igual medida, aun cuando se encuentran en condiciones desiguales, a pagar el mismo porcentaje de cuota para fondo de pensiones, ya que la cuota impuesta al trabajador se justifica porque su economía no se ve irremediablemente afectada, ya que puede escalar a puestos o compaginar su función con cualquier otra labor y como consecuencia incrementar su salario. En cambio, el pensionado solo puede ver incrementado el monto de su pensión en proporción al porcentaje en el que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario anual determinado por el Banco de México, el que sea mayor con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. Con motivo en lo anterior, los tribunales federales han conocido de los amparos en revisión promovidos en contra de las sentencias de amparo indirecto sobre dicho tema y consecuentemente han asentado varias jurisprudencias que resultan obligatorias de observancia para las autoridades administrativas del Estado. Los rubros de dichos criterios son los siguientes: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El artículo 60 bis B de la ley relativa a obligar a los pensionados a aportar el 10% de su percepción al fondo de pensiones viola el derecho fundamental de igualdad previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el artículo 60 bis B de la ley relativa a obligar a los pensionados a aportar el 10% de su percepción al fondo de pensiones, viola el principio de prevención
social inmerso en el artículo 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A de la Constitución Federal. En este contexto se considera necesario replantear la vigencia de una disposición de los propios tribunales federales han determinado como contraria a diversos derechos fundamentales. Por esta razón, el conservar en la ley número 38, como también se le conoce a la ley antes aludida, el supuesto contenido en el artículo 60 bis B, implicaría ser consecuentes a la violación en estos derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, esta comisión procede a resolver el fondo de las iniciativas y escritos en el estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo los siguientes consideraciones. Primera, es facultad constitucional del orden legal de los diputados al Congreso del Estado iniciar ante este órgano legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado. Atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción 3ª de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segunda, conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar, expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto lo que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas y de acuerdo en los demás casos según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que la interpretación, reforma o abrogación de leyes deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora. Tercera, el Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer por cuantos medios esté a su alcance a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción 35ª de la Constitución Política del Estado de Sonora. Cuarta, en primer término debemos señalar que en el escrito presentado por la gobernadora del Estado, el objetivo es derogar el artículo 60 bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, como consecuencia tanto de la realidad jurídica y social que se expone en el contenido del presente dictamen, como de las múltiples resoluciones constitucionales en vía de juicio de amparo y sus confirmaciones a ella en la vía del recurso de revisión respectivas, en donde el Poder Judicial de la Federación sostiene que el artículo 60 bis B resulta contrario al principio constitucional de equidad tributaria, dado que los pensionarios se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo, conforme a la finalidad que se persigue con el cobro de la aportación de seguridad social, esto es la constitución de un fondo de pensiones. Es importante señalar que el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTESON, es un organismo público descentralizado con la personalidad jurídica y patrimonio propio, quien tiene a su cargo el otorgamiento de las prestaciones de servicios y seguridad social, mayormente pensiones y servicios de salud en favor de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sonora, ayuntamientos y organismos afiliados. Los orígenes legales de este organismo inician con la promulgación de la Ley número 112, publicada el 20 de diciembre de 1948, en la que se estableció el Fondo de Protección Burocrática. Misma ley fue modificada al publicarse la Ley número 5, el 19 de noviembre de 1949, por la cual se instituye la Dirección de Pensiones del Estado el 31 de diciembre de 1962, con la expedición y publicación de la Ley 38 de la antigua Dirección de Pensiones del Estado. Se transforma, dando origen a su actual denominación como Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTESON. Asimismo, el 28 de junio del 2005 es aprobado por el Congreso del Estado el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 38, el cual se publicó en el Boletín Oficial del Estado en el tomo 175, edición especial número 3 del miércoles 29 de junio del año 2005. Ahora bien, debemos entender por pensión
en relación a la seguridad social como un pago temporal o de por vida que recibe una persona cuando se encuentra en una situación establecida por ley de la materia que hace acreedora de hecho de una cantidad económica, ya sea de los sistemas públicos de prevención nacionales o de entidades privadas. Por lo regular, la base de trabajadores en activo es la que se da sustento al pago de dichas pensiones. Entonces, que según lo previsto en el artículo 59 bis de la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, o mayormente conocida como Ley 38 del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto, será administrado a través de un fideicomiso cuya operación y reglamentación será prevista en el acto jurídico de la Constitución. Dentro de la Ley 38 existen diversos tipos de pensiones, entre las cuales se encuentra la pensión por jubilación, la pensión por vejez, la vejez y de cesantía por edad avanzada, pensión por invalidez, pensión por causa de muerte. Así son los trabajadores quienes durante todo el tiempo en el que prestan sus servicios en el gobierno del Estado o de algún organismo afiliado, pagan sus cuotas. Parte de estas se destina al mencionado fondo de pensiones para poder gozar de dicho fondo al momento de su retiro. Pero dentro de la legislación se obliga a los trabajadores ya pensionados a que sigan contribuyendo según lo establecido en el artículo 60 bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien a la letra señala lo siguiente: quienes disfruten una pensión o jubilación del instituto aportarán mensualmente al fondo de pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual, situación en la que apuntadas condiciones resultan ser incongruentes y contrario a derecho al violar los principios de igualdad y de equidad tributaria reconocidos en nuestra Constitución Federal. Es por ello que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado que el artículo 2, fracciones cuarta y quinta de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora ubica respectivamente en supuestos jurídicos diferentes al trabajador y al pensionado. Sin embargo, según los artículos 16 y 60 bis del propio ordenamiento, ambos están obligados a aportar el 10% de su percepción salarial o pensión a fondo de pensiones. Quinta, como consecuencia tanto de lo ajustado a derecho y a la realidad social como de las múltiples resoluciones constitucionales en vía de juicio de amparo y sus confirmaciones a ella en la vía del recurso de revisiones respectivas, en donde el Poder Judicial de la Federación sostiene que el artículo 60 bis B resulta contrario al principio constitucional de equidad tributaria, dado que los pensionados se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo conforme a la finalidad que se persigue con los cobros de aportación de seguridad social. Esto es la constitución de un fondo de pensiones. Así pues, se infiere que en general que la iniciativa concuerda con lo antes señalado, y a lo cual esta comisión dictaminadora coinciden en cuanto a su motivo y propósito. Al efecto, resulta pertinente señalar que la iniciativa en comento ha sido objeto de un estudio minucioso respecto a la viabilidad de la modificación legal que plantea, arribando a la conclusión que en el presente dictamen se resolverá en sentido positivo por las razones fácticas y legales que se encuentran contenidas en el presente instrumento. Asimismo, en atención a dicha iniciativa, deviene además como consecuencia de los múltiples pronunciamientos de los órganos de control constitucional a declarar que la norma combatida ya aludida no persigue una finalidad constitucionalmente válida, al advertirse la situación de desigualdad derivada de un trato igual a situaciones diversas, ya que en un jubilado no está en mismo supuesto jurídico que un trabajador activo, y en tal virtud no puede obligarse en igual medida en materia de aportaciones de seguridad social. Hacerlo contraviene el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, pues se reitera, no está en la misma posibilidad económica de aportar. En relación a lo descrito y fundado por el presente dictamen, sirve de apoyo las tesis y jurisprudencias en que también descansaron las resoluciones de los tribunales federales en conocimiento de los asuntos del tema que nos ocupa, siendo las siguientes: época novena, registro 1198-403, instancia pleno, tipo de tesis, jurisprudencia, fuente semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo quinto, junio de 1997, materia administrativa constitucional, tesis P, diagonal J, 4197, página 43, equidad tributaria y sus elementos. El principio de equidad no implica la necesidad
de que los sujetos se encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que sin perjuicio deben de los poderes públicos de procurar la igualdad real. Dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato de quienes se ubican en similar situación de derecho. De hecho, porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción cuarta constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos que permiten delimitar al principio de equidad tributaria. A. No toda desigualdad de trato por ley supone una violación al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre las situaciones tributarias que puede considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. B. A iguales supuestos de hechos deben de corresponder idénticas consecuencias jurídicas. C. No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino solo en los cargos en los que resulta artificiosa o injustificada la distinción. Y D. Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre medida adoptada y el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador supere el juicio de equilibrio en sede constitucional. Amparo en revisión 321/92. Piosa S.A.D.C.B. 4 de junio de 1996. Mayoría de 8 votos. Unanimidad en relación con el criterio contenido en tesis disponiente Genaro David Góngora Pimentel, secretario Constancio Carrasco Daza. Amparo en revisión 1243/93, Multibanco Comermex S.A. a 9 de enero de 1997, 11 votos. Ponente Genaro David Góngora Pimentel, secretaria Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1215/94, Sociedad de Autores de Obras Fotográficas de la Sociedad de Autores de Interés Público, 8 de mayo de 1997, unanimidad de 10 votos. Ausente Mariano Azuela Huitrón, ponente Humberto Román Palacio, secretario Manuel Rojas Fonseca. Amparo en revisión 1543/95, Enrique Serna Rodríguez, 8 de mayo de 1997, unanimidad de 10 votos. Ausente Mariano Azuela Huitrón, ponente Juan Díaz Romero, secretario José Manuel Arballos Flores. Amparo en revisión 1525/96, Jorge Cortés González, 8 de mayo de 1997, unanimidad de 10 votos. Ausente Mariano Azuela Huitrón, ponente Genaro David Góngora Pimentel, secretario Víctor Francisco Mota Cienfuegos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 2 de junio en curso, aprobó con el número 41/1997 la tesis de jurisprudencial que antecede a México Distrito Federal a 2 de junio de 1997. Época novena, época registro 173.029, instancia segunda sala, tipo de tesis, jurisprudencia, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 25 marzo del 2007, materia constitucional administrativa, tesis 2A, diagonal J 31, diagonal 2007, página 334. Equidad tributaria, criterios para determinar si el legislador respetado dicho principio constitucional. Los criterios generales para determinar si el legislador respeta el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política